reiteradamente nuestras sociedades vuelven a plantear como soluciones a problemas las cuestiones que ya se comprobó que no resuelven esos problemas. Asombra que después de no solo décadas, sino ya más de un siglo, desde que se inventó esta institucionalidad particular de la justicia juvenil, tenemos la misma dinámica en sociedades diferentes, con características demográficas diferentes, con niveles de desigualdad diferentes, composición e integración hasta religiosa diferente, pero la conversación siempre transita por este camino. Primero, el señalamiento de que la respuesta que se da al delito cometido por las personas que se consideran en esa sociedad los más jóvenes es una respuesta inadecuada. Y, por lo tanto, que hay que cambiar esa respuesta y que el cambio se tiene que orientar a que esa respuesta tenga mayor contenido represivo. Y cuando digo mayor contenido represivo, no es que uso la palabra represivo en un sentido negativo, eso es un error, sobre todo en la Argentina, porque se asocia a la represión ilegal. La palabra represión es inescindible de la actividad penal del Estado, digamos, así están definidos los códigos penales. Digo represivo en el sentido de que la respuesta tiene que acercarse más a la respuesta que se da al delito cuando es perpetrado por una persona adulta. Esta secuencia, yo lo llamo, le pongo el título, la justicia juvenil está en crisis. Desde el momento que se la inventó, o sea, desde el día 1, hace más de un siglo, se dijo que estaba en crisis, que no funcionaba. Segundo momento, debe cambiarse entonces la respuesta. ¿Cómo? Con un enfoque más represivo. ¿Represivo en qué sentido? De acercamiento a la de adultos en términos de mayor severidad. Esa sería la secuencia. La respuesta que da, en mi opinión, las diferentes jurisdicciones del país al delito de las personas menores de edad es una respuesta compatible en líneas generales con las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los países que ratifican los tratados. Y esto habla de ustedes. Esto habla de los operadores que intervienen una vez que se comete el delito. ¿Dónde me parece que está lo inadecuado de la respuesta? O cambiaría el enfoque. Yo creo que en Argentina, y en general hay un problema a nivel mundial, esto me voy a referir en un ratito, hay un problema crítico en la política criminal juvenil que tiene que ver con las políticas de prevención. Por razones que yo no puedo desarrollar hoy, se ha omitido en las últimas décadas, sobre todo desde los años, yo diría desde los años, la discusión sobre prevención, pongámosle que la criminología y los temas de prevención se plantearon hasta los años 70, 80, y ya a partir de ahí se dejó de tematizar la cuestión de la prevención, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, si ustedes me preguntaran, así, sin toda esta explicación que hice hasta ahora, ¿dónde está el déficit? ¿Qué es lo inadecuado? ¿Qué es lo que no funciona en cuanto al delito de los jóvenes? Lo que no funciona es, más que no funciona, donde hay un déficit es en la prevención del delito de los jóvenes. Si yo tuviera que resumir dónde está el déficit hoy en la Argentina, está ahí, no está en la respuesta. Hay literatura en abundancia que demuestra cómo, más allá de esta prevención primaria, una eficaz intervención ex post puede tener efecto preventivo en términos de evitar la reiterancia o reincidencia. ¿Sí? No debería ser la prevención a la que apuntamos, idealmente.
porque lo que el Estado debe buscar es que el delito no se cometa en el primer momento. Pero si fracasa esa primera prevención, los operadores que responden una vez que el delito se cometió, sobre todo con adolescentes, tienen un rol crítico en lograr, y aparte está comprobada la eficacia del operador eficaz en la justicia juvenil, es mucho más eficaz para evitar la reiterancia o reincidencia el operador en la justicia juvenil que en la justicia general de adultos. Y en este punto, lo que es determinante para asegurar esa eficacia, que en definitiva es garantía de derechos, es el aseguramiento del llamado principio de especialidad, y con esto querría terminar. Ustedes deben haber escuchado, está muy tematizada la cuestión de la especialidad ya hace varios años. La Argentina nunca tuvo un tema con la especialidad. Es más, habría que contárselo a la Corte Interamericana, porque en una condena contra la Argentina del caso Mendoza, la Corte Interamericana hace unas consideraciones sobre la especialidad respecto a personas que fueron condenados asegurando el principio de especialidad. Entonces, si hay algo que la Argentina nunca tuvo ninguna confusión desde el punto de vista de la adjudicación de casos imputados a personas menores de edad, fue respecto al principio de especialidad. Sin embargo, lo que vemos como consecuencia de dos procesos que no están conectados. Uno es, y por eso mencioné el ejemplo del acusatorio, la transformación de los modos, de los sistemas de enjuiciamiento, ¿sí? De los procesos, y la salida de los modelos más antiguos llamados inquisitivos o mixtos a la adopción de estos nuevos llamados acusatorios. Digo llamados porque no hay tal cosa como el acusatorio, como si fuera una sola manera. Decía, por un lado, como consecuencia de este proceso, que es latinoamericano y en Argentina, bueno, ya lleva mucho tiempo. Y por otro lado, como consecuencia de un debate muy regresivo que se da a nivel internacional, de poner en cuestión reglas y principios que costó mucho conseguir, y que se parecen no poder ser, no servir a la hora de tener que dar respuesta a esta nueva situación tan compleja que ve el mundo, como les dije hace un rato, de jóvenes involucrados en hechos muy graves, en conflictos armados, reclutamiento, etcétera. Por la confluencia de estos dos factores, se vuelve a plantear el tema de, entonces tenemos que cambiarla, no solo aumentar, hacer más represivo el sistema, aquello con lo que inicié, porque el contenido de la respuesta se acerca más a la justicia de adultos en términos retributivos, esto es más punición, sino, y esto es lo que a mí más me preocupa en este momento desde el punto de vista de la política criminal juvenil, el no reconocerle a los chicos el carácter de chicos a partir de una apelación a la reducción de la edad. Que implicaría no discutir cuál es el contenido de la especialidad, implicaría el fin de la especialidad. Y ese reclamo, hoy en América Latina, se plantea por se cambió un poco el escenario. Desde que se cambiaron todas las leyes a comienzos de los 90, la cuestión de la edad, bueno, esto yo no los conozco, ya recién nos conocemos hoy, mucho gusto, no sé qué perfil, no sé de dónde, cuáles son las trayectorias de ustedes, pero perdón si es una obviedad lo que estoy explicando ahora. El sistema históricamente, desde hace 500 años, siempre tuvo, y en la Argentina, salvo desde el Código de 1886, digamos, a partir del
y en el código del 21, digamos, por 100 años, saben que el código cumplió 100 años, la estructura es la misma, es una estructura que establece una edad mínima de responsabilidad, después los países discuten cuál es esa mínimo, un sistema especial de responsabilidad ajustada a la menor edad, y lo que yo llamo una ultraactividad paternalista respecto de quien es mayor desde el punto de vista penal, pero históricamente menor desde el punto de vista civil. Argentina cambió eso con un montón de problemas que ya estudiarán cuando vean los temas de especialidad, pero que entre nosotros se ve en la transferencia de los chicos condenados por delito como menor que cumplen condena en los centros de adultos, ¿sí? Históricamente, les decía, cuando América Latina cambió todas sus leyes como efecto del derecho internacional de derechos humanos, lo que se reclamaba era reducir la edad mínima de responsabilidad penal, que en general, o sea, empezó establecida en 12, después se subió a 14, entonces lo que hicieron algunos países es reducirla de 14 a 12 o 14 a 13, ¿sí? La mínima. Que fue históricamente el debate en la Argentina. De 16 va a reducirlo a 15, dicen ahora, o reducirlo a 14. Pero nos mantenemos dentro del sistema especializado, porque el tope es 18, ¿se entiende? Lo nuevo, que me genera también mucha preocupación, es que el reclamo es por reducir el techo. Entonces ya, por eso digo que es el fin de la especialidad. Porque más allá de la obvia objeción a reducir la edad mínima de responsabilidad penal especializada, que es el piso, el reclamo por por bajar el techo, es poner en cuestión la línea que trazaron los estados ya hace muchas décadas, en 18 años, aún Estados Unidos, que no ratificó la convención, que ese límite lo puso la Corte Suprema al abolir la pena de muerte a menores, en el caso Simmons con Roper, o Roper con Simmons, es poner en cuestión quién es niño en nuestra sociedad. ¿Me entendieron? O sea, ya teníamos un problema con esta idea de reducir el piso. Y ahora se plantea, gracias Giselle, y ahora se plantea reducir el techo. Entonces, por eso dije que no, hoy no discutimos, gracias Carla, qué bueno, no, o sea, hoy no solo discutimos de qué hablamos cuando hablamos de especialidad. Hoy tenemos que decir, por favor, nos costó mucho que el mundo entendiera que a los chicos hay que tratarlos diferentes y mantener y reaccionar respecto de sus delitos con la conciencia que son chicos y no son grandes, aunque se vean involucrados en hechos gravísimos. Este es el punto crítico de la política criminal. Y vuelvo al ejemplo internacional. El tribunal, cuando se aprobó el Estatuto de Roma, el Tribunal Penal Internacional, aún en ese nivel, y cuando ya estaba comprobado el involucramiento de chicos, por eso están los protocolos adicionales, el protocolo adicional a la Convención sobre Niños en Conflictos Armados, las sentencias de la Corte Interamericana, ¿saben? Dos, una en la que, contra Paraguay, una en la que no, que es Vargas Areco, en la que la Corte no pudo condenar por un tema de jurisdicción, de fechas, y Noguera, donde sí pudo condenar, a Paraguay me refiero. Esto es, estamos hablando de hechos muy graves donde los involucrados, a quienes se le atribuye los imputados, son chicos muy chicos. Pero hasta hace relativamente poco tiempo, en la conversación internacional, estaba clarísimo que esos chicos, aún perpetradores de hechos aberrantes, no pueden ser responsabilizados como personas adultas porque su posición de perpetradores es consecuencia de una condición de víctimas originaria. Bueno, hoy eso está en discusión a nivel mundial. Digamos, a mí me parece que parte de la discusión pública en relación con el delito juvenil hoy
pasa por que decidamos si vamos a reconocerles a los chicos ese carácter diferencial privilegiado, o como no fuimos capaces de hacer lo que teníamos que hacer, y en el ámbito argentino, insisto, asegurar políticas de prevención que en definitiva son garantía de derechos fundamentales de las chicas y los chicos, que tienen que disfrutar, no para prevenir el delito, sino simplemente y desde el punto de vista kantiano, porque son los derechos que los chicos tienen y el Estado está obligado y la comunidad a asegurárselos, pero que además tienen el efecto de prevenir el delito. Si la consecuencia de nuestra incapacidad de generar una respuesta justa se va a traducir finalmente en que los tratemos como adultos, y bueno, entonces es así que es la peor pesadilla realizada de todos quienes durante ya más de un siglo intentaron crear este sistema en el que la mayoría de ustedes, y no todos ustedes, trabajan, que es la justicia penal de adolescentes, el sistema de responsabilidad penal juvenil, la justicia juvenil, o como lo quieran llamar. Pues a mí me parece que ahí está hoy el desafío de la práctica, pero el desafío también de la conversación pública en este campo. Los estándares legales son clarísimos, la Argentina los realiza, pero en la medida en que no dé respuesta y no implemente políticas preventivas con volumen, ¿sí? Robustas, y que la sociedad las perciba como que están y que tienen resultados, lo que no porque sea divina, digamos, porque esto es otra vez, es cíclico, con una discusión mundial sobre qué significa hoy ser niño, ser adolescente, y un sentido distorsionado de la responsabilidad y de la agencia de los adolescentes y las adolescentes, lo que está en cuestión es la propia idea de tener una jurisdicción, una respuesta diferenciada. Y esto sí que realmente sería un gran problema en términos de justicia. Así que bueno, esto esta me pareció que, por lo menos es lo que a mí me preocupa en estos días. Si no, perdonen si a ustedes no les preocupa esto, bueno, eran me parece que es el marco, que no es el mismo marco de antes de la pandemia. Que la idea de niño, sobre todo, pero el problema acá no es el niño, a mí me parece que el problema, que el grupo, por decirlo, el sujeto peligroso es el sujeto adolescente. Ahí es donde se construye la amenaza desde el punto de vista social. Entonces, lo que ella dice ahí, veo en el chat, esto de que queda aplastado, se desintegra la idea de un sujeto que está creciendo, que sí es más grande. Claro, no es como un chico de 5 años, pero no es igual que que un adulto. Que pueda performativamente, porque tiene un cuerpo más grande, porque tiene su cognición desarrollada, llevar adelante otro tipo de delitos, no significa que sea madurativamente un adulto. Y este es el matiz también psicológico. Sé que van a tener clases con especialistas en estas materias. Esto es una cuestión que para mí hoy se presenta con mayor complejidad que los estándares legales, que presuponen esa agencia moral reducida, esa competencia disminuida. Porque si resulta que hay un consenso mundial en que los adolescentes no tienen agencia, etcétera, 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 se disuelve la idea de protección especial, en definitiva, ¿no? Entonces, por eso estoy como muy, muy enfática con sostener los 18 años y la importancia de este trato diferenciado. No, la verdad es que las sentencias que emiten los tribunales superiores de la Argentina con dictámenes de los procuradores, creo que no
No hay una sentencia que vaya en contra de los estándares internacionales. Lo que quería decirles hoy es que eso no es suficiente. Eso no es suficiente y no va a ser suficiente para la sociedad. Por más que la respuesta y se respete el principio de especialidad, tout court, como se dice, a fondo, si no se da una respuesta en el orden de la prevención, va a volver cíclicamente el reclamo por reducción de la edad, pero overloaded, recargadísimo. Esa es mi preocupación.